Ya salió iOS 17.2, se ve algo así, es una actualización muy grande con muchas funciones nuevas, corrección de bugs y mucho de qué hablar. Te voy a mostrar absolutamente todo lo que cambió para que le saques el mejor provecho al iPhone. 17.2 es una actualización enorme, viene con muchos cambios que ya esperábamos, que Apple había platicado para iOS 17 que iban a venir después. Todo eso está incluido, más al final voy a platicar de unas cosas que ni yo me esperaba que iban a venir en esta actualización. Vamos a ver absolutamente todo, empezando con lo más grande, que es la aplicación de diario. Apple diseñó y ya salió con iOS 17.2 esta nueva aplicación que es para escribir todos los días y te ayuda a meditar, a pensar sobre el día, a reflexionar, y es toda una aplicación que ya viene preinstalada en iOS 17.2. Si la puedes borrar si no quieres, pero es gratis de usar y está bien interesante cómo funciona. Primero que nada te pide Face ID para entrar, entonces es muy seguro. Tiene una interfaz bastante sencilla donde nada más ves las entradas de tu diario y te da ideas para empezar nuevas entradas. Entonces, por ejemplo, le das aquí en el más, que es el único botón que tenemos aquí abajo. Están las entradas en orden cronológico, pero lo padre de esta aplicación es que te da sugerencias y te ayuda a empezar a escribir muy fácil a través de memorias y todo el ecosistema de Apple. Si le damos en más, aquí tenemos las sugerencias, que esto es un API que también pueden utilizar aplicaciones de terceros y es completamente seguro. Las aplicaciones que usan esta charolita de sugerencias no tienen acceso a ver todas tus memorias, solamente cuando ya entra a la aplicación de diario es cuando ya se pasan las fotos o las cosas que estés introduciendo. Pero por ejemplo aquí me sugiere una ida al Costco a través de mi ubicación y algunas fotografías que tomamos ahí en el Costco con mi esposa, o aquí arriba, salida por la noche. Esto fue un concierto que fuimos de los Claxons aquí en Monterrey con unos amigos. Yo puedo escoger las fotografías que quiero incluir, un par de videos por ahí, igual y son muchos videos y no necesitas tanto. Acá en la lista le puedes picar y puedes quitar todos los videos, o puedes picarle y entrar a ver y escoger aquí ya más rápidamente todos los que quieras incluir o no. Le puedes cambiar el nombre, por ejemplo, concierto de los Claxons, eso se edita aquí arriba y te dice la fecha y la ubicación, que está excelente. Puedes empezar a escribir y va a poner ese contexto de la ubicación, las fotografías, y ya puedes poner aquí, no sé, lo que quieras poner básicamente, y le hacen listo y ya se crea la entrada. Entonces ya tengo aquí en mi diario cómo me la pasé ese día, cómo sentí, qué tan padre estuvo la experiencia, para poder regresar a ver estas memorias. Hay muchos beneficios sobre estar journaling todos los días, como lo llaman, cosas como salud mental y demás. Está bien interesante el concepto. Si te gusta tener un diario, esta es una muy buena aplicación si estás en el ecosistema de Apple, y si no has probado tener un diario, pues es gratis y lo puedes intentar un par de días a ver si te gusta. Acá arriba puedes filtrar todas las entradas por fotos, videos, reflexiones, conversaciones o lugares, y también cuando agregas, no todo es de memorias, como dice las reflexiones aquí abajo, te dan cosas como describe la mejor parte de tu semana, y ya puedes tú entrar aquí a escribir una reflexión y ponerlo. Lo único que no me gusta es que es nada más para el iPhone. Me encantaría ver una aplicación en la Mac, pero quizá en el futuro. Y yo creo que lo poderoso de diario es que no nada más haces entradas directamente en la aplicación de diario, pero en cualquier otra aplicación que puedas compartir cosas. Entonces, por ejemplo, una conversación de WhatsApp, puedes tomar una captura y al entrar y compartir la captura, puedes abrir lo que quieras dentro de la aplicación de diario. Aquí está la opción, le picamos en diario, entramos y puedes escribir esta conversación, lo que tú quieras escribir, le hacen guardar y se va a crear la entrada en diario. Si entramos por acá de regreso al diario, ahí va a estar la entrada, eso que acabo de crear con el screenshot. O puedes una foto también, si quieres compartir una foto directamente, la compartes aquí en la aplicación de diario. Es una manera muy fácil de hacer entradas de todo tipo de material en el iPhone, también ligas como de Safari y otras cosas. No es muy común que Apple saque aplicaciones completamente nuevas en una actualización. Inténtelo y ahí me dicen cómo les va. Pero hay muchísimas otras cosas nuevas de las que tenemos que hablar aquí en 17.2. Dentro de la aplicación de música hay un par de cambios interesantes. Primero que nada, si nos vamos acá en la biblioteca y nos vamos hacia arriba a las playlists, tenemos una nueva lista de reproducción, que es esto de aquí, que se llama canciones favoritas. Y no nada más es para cosas que le estás dando favorito nuevas, sino ya está todo lo que le habías dado favorito antes, que está bien interesante verlo todo conglomerado por primera vez. Está muy chido y no sé por qué no habían hecho esto antes. Y de ahora en adelante, cuando tengas una canción favorita, vamos a decir que esta, que me encanta esta rola, le picamos aquí a la estrella, lo va a agregar a favoritos, también para preferencias y otras cosas, pero vamos a ver aquí las canciones favoritas de Adrián Santos.
Algunos iconos alrededor de la estrella cambiaron también, entonces esta animación está ligeramente nueva y este botón de acá de quitar de favoritos, este icono también está nuevo. Se nota que todo el sistema de favoritos lo han estado haciendo más robusto en Apple Music y está muy chido eso. También en 17.2 Apple Music le puede dar información a otras aplicaciones y te va a estar pidiendo permiso. Me di cuenta, por ejemplo, aquí tomé un screenshot. Fotos quiere acceder a Apple Music, tu actividad musical, de videos y tu biblioteca de contenidos multimedia. Esto es para que Fotos utilice Apple Music para crear canciones con recuerdos, que pues está bastante útil y yo le di permiso, pero así como le puedes dar permiso, está en todo el sistema de iOS ahora este acceso a Apple Music. Por ejemplo, si entramos en configuración y nos vamos a la sección de enfoques, ahora puedes hacer filtros de enfoques. Por ejemplo, si entro aquí a mi enfoque de entrenamiento, a mero abajo tenemos los filtros de enfoque y hay un filtro nuevo de música que no estaba antes. Entonces ahora puedes hacer cosas basado en música. Entonces creas aquí historial de música y decides si quieres que la música reproduzca e influya en las recomendaciones y los mixes aparezcan en reproducciones recientes o se muestren en otros usuarios de Apple Music. Este filtro está muy útil porque tú le puedes decir que use tu historial musical cuando estés entrenando o no. Hay gente que igual y la música que utiliza para entrenar no quiere que utilicen su historial de música y lo puedes quitar de esta manera y ahora tenemos esa opción. Después tenemos nuevos widgets. Hace ratito que no agregaban nuevos widgets. Si entramos por acá hay dos nuevos específicamente. Bueno, aquí puedes ver lo reciente esto de la nueva playlist de favoritos, pero si nos vamos al clima tenemos bastantes opciones nuevas de widgets. Estos eran como los tradicionales, estos tres que están aquí, y ahora agregaron esto que se llama detalles, que te da como más información del viento y de la sensación y otras cosas. Este del pronóstico diario, entonces puedes ver ahora en un widget cómo va a estar toda la semana, que está bastante útil. O este, si te interesa saber sobre el amanecer y el atardecer, lo puedes hacer ahora. Entonces si agregas este widget, ahora tenemos más opciones para el clima y también lo puedes cambiar aquí directamente si te vas a editar widget. Pero no es el único widget nuevo que agregaron. Ahora si nos vamos a reloj, ¿dónde está reloj? Aquí está. Hay algo nuevo que yo he estado esperando y es esto, reloj digital. No sé por qué no estaba antes. O sea, antes solamente teníamos la opción de tener widgets con reloj análogo y ahora tenemos más opciones y más que nada el reloj digital, que yo creo que mucha gente va a estar disfrutando. Y en este widget se van actualizando los segundos alrededor, que también está bastante útil verlo ahí en tiempo real. Y en la aplicación de clima agregaron cosas nuevas, información interesante. Ahora si entras al pronóstico por hora, te da esto de probabilidad de lluvia y puede ser hasta 10 días, qué días va a llover y qué no, dependiendo si va a haber lluvia o no en tu zona. Pero es información muy útil que está aquí adentro en el pronóstico. También hay algo nuevo en el viento. Si entramos por acá, toda esta sección ahora se muestra diferente y tiene más información cuando entras. Si es que quieres ver el mapa y la condición de cómo está el viento, la descripción de toda la escala. No le sé tanto al viento del clima, pero ahora tenemos más información aquí por si les interesa. Y más importante que eso, a mí me encantó esto es nuevo. Toda esta sección de la luna ahora tiene un calendario interactivo con el que puedes jugar. Entonces te dice exactamente cómo va a estar la luna en el día del calendario de todo el mes y puedes hasta picarle y ver más o menos cómo se va a ver en ese día específicamente. Te pone acá la fecha de cuándo va a haber luna nueva, luna llena. Está muy interesante para los fanáticos de la luna. Más información también por acá de la luna y esta animación también de cómo se va cambiando la luna está bien cool. O sea, saber con precisión cómo se ve la luna exactamente a las 12 p.m. en donde sea que estés está bien interesante. Eso es todo lo nuevo del clima. Ahora, un cambio importantísimo. Si entramos a la configuración, algo que no sé por qué no habían hecho antes, pero si te vas a sonidos y vibración, ahora hay una nueva sección que se llama alertas predeterminadas. Esto está increíble porque en vez de entrar a cambiar cada uno, ahora todo el sonido de todas las alertas del iPhone lo puedes cambiar desde esta pestaña. Tú puedes entrar por aquí y escoger ya el que quieras. Hay varios nuevos con iOS 17 bien interesantes, o te puedes ir a ver los clásicos si te gustan más los clásicos. También está interesante que hay nuevos ápticos. Si te vas aquí a la vibración en la parte de arriba, muchos de estos patrones de vibración son nuevos, entonces ahora puedes personalizar aún más tus notificaciones. Esto es como para cambiar los predeterminados, que va a cambiar muchos, o si quieres entrar solamente a cambiar el del calendario, recordatorios, correo nuevo, cosas más específicas lo puedes hacer también. Pero esta pestaña de alerta predeterminadas urgía y qué bueno que ya la tenemos. Puedes entrar a cambiar individualmente el de calendario, recordatorios, correos, mensajes y más, pero esta pestaña de alerta predeterminada, increíble que lo hayan agregado.
También hay ajustes nuevos en la sección de notificación. Si entramos por acá y nos vamos en la sección de notificación hasta mero abajo, tenemos acá ahora esta sección con alerta ámbar, alerta de ejercicio, extrema, grave y mensajes de información. Estas alertas gubernamentales dependen mucho de dónde vives, pero si eres en Estados Unidos, ahora en emergencia hay más opciones adicionales para filtrar por ubicación más preciso y que no te estén llegando alertas del gobierno de algo que no es relevante para ti. Pero aquí están estas opciones si es que las quieren apagar. Yo no apagaría las alertas extremas o graves. Son cosas como huracanes y temblores y ese tipo de cosas. Y en cuanto a fondos de pantalla, agregaron varios nuevos, o más bien regresaron varios que no estaban funcionando las últimas versiones. Si nos vamos acá abajo a la sección de colecciones, hasta la mera derecha tenemos los Live Wallpapers. Estos dejaron de funcionar hace un par de versiones y no se movían. Ahora ya se mueven otra vez y tienes todos los diferentes colores. Lo puedes ajustar como quieras con los efectos que tú quieras y personalizar como siempre, pero ahora tenemos esa opción. Y si lo agregamos, por ejemplo, este verde, vamos a poner par de fondo. Ahora cuando entras se va moviendo el fondo así lentamente y dinámico. Están muy padres si es que los quieren probar. Y algo importantísimo es que esta versión ahora tiene soporte para el estándar de carga inalámbrica mundial QI2 para los iPhones 13 y 14. Antes era solamente en el iPhone 15. Si tienes un 13, 14 o 15 vas a poder aprovechar QI2 cuando salgan las empresas. Ya Anker y varias han estado anunciando esto nuevo. El nuevo estándar ahora incluye imanes casi similar o igual a lo que está MagSafe y ahora con carga de 15 watts. Entonces es básicamente MagSafe sin ser MagSafe y va a estar disponible el iPhone 13, 14 y 15. Falta que todas las empresas de cargadores los actualicen, pero va a estar muy padre ver muchos accesorios más accesibles y que aprovechen la función de imanes y carga rápida. Va a estar muy cool eso. Ahora, muchos cambios específicamente para el iPhone 15 Pro. Agregaron un nuevo botón de acción. Entonces teníamos estos de silencio y cámara, linterna, para poder prender acá con el botón de acción la linterna, por ejemplo. Pero ahora agregaron uno nuevo de traducir. Y esto, si estás viajando, se me hace súper útil. Está impresionante cómo funciona la animación. Vean esto, tú le picas aquí y empieza a traducir, empieza a escuchar automáticamente. Y está increíble la animación de esto. Le dejas picado aquí al botón de acción, puedes empezar a hablar y te está escuchando. Y por ejemplo aquí español lo va a cambiar a inglés. Y en tiempo real ahí está en inglés, me acaba de traducir todo y lo puedo escuchar, le puedo poner pausa. Todo desde la isla dinámica y con el botón acá de acción. Está demasiado cool cómo funciona, especialmente para viajes. Es una función muy padre que agregaron para el 15 Pro y el botón de acción. Otra cosa muy cool es que mejoraron la cámara. Si entramos a la cámara de 5X en el iPhone 15 Pro específicamente, este nuevo telefoto antes como que brincaba mucho y tenía un par de problemas. Ahora el enfoque es mucho más rápido y sí se siente cambiando el modo. He notado yo mejor cuando estoy tomando las fotografías en los betas que estuve probando. El 5X jala mucho mejor en 17.2 si es que tienes un iPhone 15 Pro. Pero lo más interesante es la visión hacia el futuro. Ahora si entras a configuración y te vas a cámara, tenemos una nueva cosa interesantísima. Si nos vamos a la sección de formatos, ahora tenemos esto nuevo de captura de video espacial para Apple Vision Pro. Así es, 17.2 ya nos está preparando para el futuro con Apple Vision Pro. Dice que graba en 1080p y en este estilo de video 3D, video espacial. Obviamente te avisa que van a pesar un poquito más los archivos y cuando lo prendes está bien interesante porque ahora puedes grabar video espacial, solo que tienes que voltear horizontal el iPhone para que lo detecte. Aquí estoy en el horizontal y aparece este nuevo icono del Vision Pro. Es la primera vez que veo un icono en una versión de iOS. Le puedes picar, se activa el modo. Me está diciendo aquí que me aleje y todo, pero puedes capturar un video que después vas a poder ver el video espacial con el Apple Vision Pro. Y acá mientras se graba también tenemos el ajuste este aquí arriba, el icono del Vision Pro. Está bien interesante. Tú lo puedes ver como un video normal en el iPhone. Eventualmente lo vas a poder ver como un video espacial en el Apple Vision Pro. Tengo que empezar a grabar videos con ese modo para tener mis memorias en 3D y poder revivirlas en el 2024. Estoy bien emocionado por el Apple Vision Pro. En la aplicación de salud tenemos esta charola que tiene un nuevo diseño para compartir datos de salud con otra persona o solicitar compartir todos los datos de salud. Y Siri también ya tiene acceso supuestamente a todos los datos de salud. No me está funcionando ahorita, pero en teoría le puedes preguntar ¿cuántos pasos caminé ayer? Y te debería de dar la respuesta en vez de solicitar que abras la app. No me está jalando todavía, pero debería de jalar ya con el lanzamiento. Ahora cuando estás personalizando un contacto hay una nueva opción. Si entramos aquí a editar el póster, entramos aquí al texto y ahora tenemos esta nueva opción para poner el texto de colores que antes no estaba.
un cambio de diseño si alguien lo quiere utilizar. Y hay un par de ajustes nuevos. Si entramos a la configuración y nos vamos a general, en la sección de AirDrop ya tenemos esta opción de fuera de rango si es que quieres utilizar los datos celulares. Esta es una función nueva que cuando estás compartiendo fotografías o algo con un amigo a través de AirDrop y se separa la conexión de Bluetooth, puedes seguir mandando los archivos por datos celulares. Es súper útil para no quedarte ahí incómodo esperando a que se pasen los archivos, pero sí usa datos celulares. Si es que no quieres que se utilicen tus datos celulares para esto, lo puedes apagar aquí en este ajuste nuevo. Y también esto de acercar los dispositivos en iOS 17 donde se pasan los contactos, entonces acercas uno y tenemos el famoso name drop con la animación, está increíble. También tenemos este ajuste nuevo que puedes apagar si es que no quieres que suceda eso está por aquí. La aplicación de mensajes, aunque no la utilizo mucho, tiene varias mejoras. Ahora puedes, cuando le dejas picado a una imagen, agregar un sticker directamente al mensaje. Entonces yo le puedo picar por acá y agregar una calcomanía, no sé, ya sea de mi cara o algún Memoji o alguna otra sticker que tenga. Por ahorita vamos a poner, por ejemplo, una de estos y se pega ahí el sticker directamente en el mensaje. También cuando entras en una conversación que tiene muchos mensajes, te da la opción para regresar a donde se quedó la conversación, que me imagino que es bastante útil, pero más interesante que eso, otra vez creo que es una referencia al Apple Vision Pro y el futuro de Apple. Si entramos a editar un Memoji por primera vez, ahora puedes cambiar el cuerpo, que está bien interesante. Entonces lo que se ve abajo de tu Memoji normalmente es nada más la cara, pero puedes hacer aquí tu cintura, cambiar tu cofre como tú lo quieras, o por acá los hombros, brazos. Entonces ya te da un poquito más de personalización de cómo se va a ver tu cuerpo. Yo creo que ando la cintura por ahí, los hombros más o menos, brazos, ¿qué tan tronado ando? Se me hace que no tanto. Vamos a dejarlo así ahorita y lo puedes ver en diferentes poses cómo se ve. Yo creo, al menos mi teoría, es que esto es para Apple Vision Pro, porque en Apple Vision Pro tu avatar se ven los hombros y se ve tu torso, no nada más se ve la cara flotando. Entonces creo que por eso lo agregaron aquí en 17.2, pero pueden ir a entrar su cuerpo en su Memoji. Si es que les importa eso, va a estar interesante ver ya que salga el Apple Vision Pro si es que lo utilizan. Pero hablando de iMessage, hay algo bien importante. Si entras en los ajustes y te vas a la sección aquí donde está tu nombre y tu información, a mero abajo tenemos esto que es nuevo, la verificación clave de contacto. Tú puedes prender esto ahorita, al menos para verificación en iMessage, y esto verifica la identidad de las personas con las que intercambias mensajes comparando los códigos de verificación de contacto en persona o por teléfono. Es como un filtro de seguridad para establecer que realmente estás hablando con la persona que estás hablando y no se hayan cambiado el nombre para intentar hacer una estafa o algo más. Yo lo dejaría prendido porque creo que es un buen filtro de seguridad que tener, y me alegra bastante que lo haya agregado Apple. Ahora, cuando lo vas a configurar, necesitas actualizar todos tus dispositivos de Apple. Entonces todos tienen que estar en 17.2 o iPadOS 17.2 o lo que sea de macOS para poder prender esto. Es un poquito de lata que tienes que actualizar todos, pero vale la pena para tener ese filtro de seguridad extra en los mensajes. Y me gustaría que esto lo agreguen a otras cosas como WhatsApp. No sé si se pueda, pero estaría interesante tenerlo para otras cosas también. En configuración hay una nueva pestaña también. Antes estaba más escondida, pero ya le pusieron bien sencillo Apple Care y garantía. Aquí en la sección de general puedes entrar aquí para ver el estado de Apple Care, o si quieres comprar Apple Care para un dispositivo que compraste recientemente, lo puedes hacer aquí. Por ejemplo, este Apple Watch que fue más reciente, puedo entrar aquí y agregar el Apple Care Plus para tener servicio de hardware, soporte de chat y teléfono. Todo lo puedes administrar sobre esta página nueva de Apple Care y garantía. Si usas la opción de Siri de anunciar mensajes cuando tienes unos AirPods, ahora puede describir imágenes que te mandan en textos, por ejemplo. Entonces intenta describirte la imagen. No sé si es a través de inteligencia artificial o cómo funciona, pero está bien interesante eso. Antes nada más Siri te leía el mensaje de Claudio dijo hola, pero si te mandan una imagen te dice te mandó una imagen de y te describe la imagen. Después la aplicación de TV la rediseñaron ligeramente como para que tenga más sentido. Ahora si te vas a tienda ya puedes encontrar películas y series. Antes estaba confuso y aparecían unas y otras no, y ya está como mejor organizado por acá todo esto. La aplicación de Apple TV está muy buena y no mucha gente la usa. Ahora, si utilizan Apple Fitness Plus, hay una función increíble. Ahora si entras aquí en los puntitos, esto está bien escondido, tenemos enfoque en audio. Tú puedes escoger aquí si quieres escuchar más al coach o quieres escuchar más la música. Ya te dejan personalizar el audio, que se me hace increíble para los que usan Apple Fitness Plus. Está muy buena la aplicación, tienen muchos ejercicios. Vamos a finalizar este entrenamiento y ahora tienes esta opción de poder escoger si quieres escuchar más al coach o escuchar más la música. Quizá debería hacer un video de Apple Fitness Plus.
Plus. Creo que no lo he explorado bien y está muy buena la aplicación. Y ahora en archivos, cuando estás editando PDFs ya tiene autofill. Eso significa que puede detectar si está pidiendo tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico y te sugiere rellenarlo automáticamente como lo hace en Safari. Bastante útil si usas muchos PDFs en el iPhone. Y en la aplicación de libros hay una nueva función también escondida. Si entramos por ejemplo aquí a este libro, tú puedes entrar acá a los ajustes y tenemos una nueva opción. Y si nos vamos aquí a temas y configuraciones y después a este botón, hay una nueva opción aquí arriba para la animación de cómo se está cambiando la página. Lo puedes cambiar ahora a fundido rápido. Entonces ahora cuando cambies la página, simplemente se va a fundir así rápidamente en vez de hacer la animación de la página. A mí me gusta más el original, este de ondulación, que se ve como volteas la página literalmente. Pero si te desespera eso o lo quieres ver más rápido, tenemos estas nuevas opciones para los que usan Apple Books. Están muy cool. En Safari hay algo nuevo. Si entramos aquí podemos ir a los bookmarks y acá para borrar el historial. Ahora recuerda la última vez que fue lo que borraste el historial. Por si es que lo borras muy seguido, vamos a decir que todos los días lo borras al final del día. Va a recordar tus preferencias y puedes borrar el historial más sencillo, al menos dando un paso menos. Después, un ajuste nuevo importante, si nos vamos a general y nos vamos a teclado, ahora tenemos esto de texto predictivo. Si es que no te gusta que esté tratando de adivinar la palabra que vas a poner, ahora lo puedes apagar aquí si es que no te gusta eso. Y también hay un par de teclados nuevos. Hay 8 teclados nuevos de Sami. Entonces todos estos, no voy a intentar pronunciar eso, pero todos estos teclados son nuevos. Y en Apple CarPlay hay una actualización en música donde ahora el fondo que estés viendo se va a poner el fondo en el CarPlay, en el auto donde tengas CarPlay, que se me hizo una animación bastante agradable. Después, sobre bugs, Apple dice que se corrigió un bug específicamente donde el iPhone 15 no funcionaba bien en cargas inalámbricas en ciertos automóviles. Al parecer eso ya se resolucionó por completo y fue el único bug que mencionaron en sus documentos, pero seguramente se fueron arreglando otras cositas. Me encantaría saber en los comentarios si vieron algún bug que se corrigió con 17.2. Después, en cuanto a seguridad, hay muchísimo aquí. Normalmente Apple publica un par de cambios o vulnerabilidades que parcharon con toda la transparencia que tienen de su seguridad en las actualizaciones, pero vemos en la página web todo lo que se solucionó de cuentas, AV Encoder, Extension Kit, Find My, Imagine I, Kernel, Safari, Siri, WebKit. Todos estos tenían como vulnerabilidades que ya están parchadas y por eso es importante siempre tener tu iPhone más actualizado para evitar que te roben información o que los malitos que andan hackeando intenten entrar a tu teléfono. Y si quieren la información más detallada y saber todo sobre el mundo de Apple, está mi newsletter nuevo Semana en la Manzana. Vayan a semanaenlamanzana.com a registrarse, es gratis y mandamos un noticiero semanal con mucha información que no menciono en redes sociales ni en YouTube. Suscríbanse, es gratis, los veo por allá. Gracias por acompañarme hasta el final. Me platican cómo les va con 17.2 en los comentarios y nos vemos pronto. Peace.